tal amigos? Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí ya conectados al momento, al estudio de la Palabra de Dios. Soy tu amigo y servidor que te acompaña todos los días, Dan Abner Tito Mamani. Y llegamos a este momento del estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando la lección número 11 que lleva como título Aguardar en el crisol. Y el tema para hoy es David, una lección objetiva sobre la espera. Así que vamos a meditar y reflexionar en un pasaje de las Escrituras que vamos a meditar pues en esta edición. Leemos el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 1. La Biblia dice lo siguiente: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová respondió diciendo: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Apreciado amigo, vemos en esta primera parte en la vida en este caso, del profeta Samuel, cuando va a ir a buscar a un nuevo rey. Saúl hasta ese momento era el rey de Israel, pero ya Dios había desechado a Saúl porque obviamente pues Saúl no obedeció lo que Dios le decía. Pues así es el que vemos que el profeta Samuel obedece lo que Dios le dice. Así que amigos, vamos continuando con la segunda parte de esta experiencia de elegir y ungir al nuevo rey de Israel. Dice la Escritura entonces en el siguiente versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Es interesante que la Biblia detalla este adjetivo. Los ancianos los salieron de miedo. ¿No debería ser una visita, un gozo, una alegría? Pero fíjate en el contexto en el que estos ancianos de Belén salen a recibir al profeta. En realidad, en los tiempos bíblicos, constantemente los profetas o iban para llamar la atención, para decirle al pueblo que estaba mal y que se reincorporaran, que vuelvan a los caminos de Dios. Pues bien, los habitantes de Belén creían que estaban mal, portándose mal, y por eso cuando el profeta Samuel llega a la ciudad, pensaron que algo malo habían hecho y que por eso Dios había enviado al profeta hacia Belén. Pero tú ya sabes cuál era la comisión que en este caso el profeta Samuel había recibido. El objetivo principal era ungir al futuro rey de Israel. Y no era una cosa insignificante, era algo sumamente especial. Pero el temor humano que el profeta Samuel tiene es normal. ¿Qué pasa si Saúl se entera que a espaldas de él vamos a elegir a un futuro rey? Porque en los tiempos en los cuales estamos desarrollando esta historia, normalmente el rey dejaba el cargo a su hijo. En este caso, Jonatán, el hijo de Saúl, debía sucederle en el trono. Sin embargo, Dios no eligió de esa manera. Más aún, a lo contrario, pidió al profeta Samuel que vaya a la casa de Isaí. Hasta aquí estamos viendo que el profeta obedece, y vamos a ver ahora en escena a la parte en la que toca la lección del día de hoy, que es David, una lección importante acerca del saber esperar. Entonces continuamos con el relato bíblico que tenemos por aquí y vamos a leer el versículo 5. Y él respondió, en este caso Samuel responde a los ancianos de Belén. Dice: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí,
y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él, en este caso Samuel, vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y dijo: Samuel, de cierto, delante de Jehová está su ungido. En otras palabras, Samuel, el profeta Samuel, estaba diciendo: he aquí, Eliab, él es el futuro rey de Israel. Y vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice a Samuel? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tremenda respuesta de parte de Dios para Samuel. Samuel ya había elegido al primer rey de Israel, había ungido, mejor dicho, al primer rey de Israel, Saúl, un hombre alto, de buen aspecto, fornido, pero lamentablemente esas cosas tienen su momento, tienen su lugar. Sin embargo, cuando el corazón, cuando nuestra vida no está en armonía con la voluntad de Dios, cualquier cosa puedes hacer. Es lo que pasó con Saúl. Y por eso es que Samuel creía que el primer hijo, alto, el primogénito de la familia, sería el futuro rey de Israel. Sin embargo, Jehová le dice: no, Samuel. El hombre mira la parte externa, mas Jehová mira el corazón. Y así vamos a ver que hay una sucesión de presentación de cada uno de los hijos de Isaí. En el siguiente versículo leemos lo siguiente: entonces llamó Isaí a Abinadab, el segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Versículo 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Impresionante. Pareciera que la labor, la comisión, el trabajo que el profeta Samuel fue a cumplir no estaba trayendo resultados. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como esperas? ¿Qué pasa cuando te desesperas y tú quieres una respuesta de inmediato? ¿O quieres que las cosas sucedan a tu manera? Pues vemos aquí en la elección del futuro rey que no fue una cosa fácil. Era una cosa seria y muy difícil, dicho sea de paso. Vemos que los 7 hijos de Isaí pasaron y Dios dijo: ninguno de estos es. ¿Qué pasó en ese momento? Vamos a ver la expresión y la preocupación del profeta Samuel. La Biblia dice lo siguiente en cuanto a esta última parte de la presentación de los hijos de Isaí. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Dice el versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar. Y fíjate en estos adjetivos que la Biblia coloca de este jovencito David. Dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo al profeta Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Apreciado amigo y amiga, sin duda alguna, ¿cuánto cuesta esperar? Vivimos en una sociedad
inmediatista. Queremos las cosas de inmediato. Porque cuando David fue ungido como rey, él no sucedió al trono de inmediato. No. Pasó mucho tiempo para que él recién pueda ejercer el poder de rey. Sin embargo, David es un claro ejemplo de que en la Biblia podemos nosotros ver que las cosas de Dios tienen su tiempo. A veces el ser humano quiere hacer las cosas a su manera y a veces tratamos de acelerar, entre comillas, a veces tratamos de ayudar a Dios. Sin embargo, solo cuando estamos chasqueados, solo cuando estamos derrotados, solo cuando estamos vencidos y ahí en el polvo del piso y recién decimos, Señor, ayúdame. Este es un claro ejemplo de cómo es que nosotros, tú y yo, debemos realizar nuestras actividades. Si tienes que tomar una decisión, consulta a Jehová. Pregunta, ora ahí en ese momento. Antes de tomar una acción o una decisión, ora mucho para que el Señor te revele cuál es el camino, cuál es la respuesta, qué es lo que tienes que hacer. Y teniendo esa confianza y esa certeza de que estás yendo en pos, tomado de la mano de Jesús, venga lo que venga, pase lo que pase, tendrás la plena seguridad que el Señor te acompaña. Pero mira lo que dice ahora en cuanto a esta parte. Vemos en una primera parte entonces que el profeta Samuel realizó esta entrevista personal y este ungimiento al joven David. Entonces vemos que aquí Samuel unge a David como rey. Sin embargo, hubo un largo viaje desde los campos de su padre Isaí hasta el trono de Jerusalén. Sin duda, en ocasiones sintió que estaba en medio de un crisol. Primeramente, al muchacho lo llamaban para hacer música, para calmar el espíritu atribulado que el rey Saúl tenía. Más adelante, David se convierte en el héroe de Israel cuando mata a Goliat. Luego, por muchos años, David huye por su vida. Tanto Saúl como su hijo Jonatán saben que David está destinado a ser el próximo rey. Por eso es que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23 y en los versículos 17, mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 23 y versículo 17 dice lo siguiente. Aquí una expresión muy hermosa. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Esto es Jonatán diciéndole a David, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Es impresionante la amistad y el saber dejar a otro el puesto que a mí que por derecho me corresponde. En este caso, Jonatán. Jonatán le dice a David, yo debería ser el próximo rey. Sin embargo, Dios te eligió a ti. En otras palabras, Jonatán estaba reconociendo la legitimidad de la elección de parte de Dios para el futuro rey de Israel. Pero mira, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Y estas palabras que Jonatán le dice a David es en un contexto de persecución en la que Saúl, cuando ya se entera, cuando Saúl tiene envidia, celos de la popularidad de David después de haber ganado y vencido a Goliat, la gente, el pueblo, todos reconocían en David un futuro rey. Sin embargo, el rey no quería dejar el trono y por ende comienza a hacer una persecución para matar a David. Pero Jonatán vio en David virtudes y vio que él era el futuro del rey de Israel. Y a pesar de que su papá empecinadamente buscaba matar a David, Jonatán lo ayudó de muchas maneras. Y es impresionante que acabamos de leer, dice, yo seré el segundo después de ti. Amigo y amiga,
vemos que aquí sacamos grandes lecciones. Cuán importante es reconocer. Quizás tú has sido entrenado, has sido preparado para un puesto, y por esas cosas de la vida aún no te toca el lugar o no te toca todavía el momento para que tú asciendas. Y de pronto viene uno nuevo y asciende antes que tú. Tienes que saber reconocer, esperar en el Señor. Porque si hay algo que carcome el alma y la vida de muchas personas, es la envidia, los celos, el egoísmo. Si tú tienes eso en tu corazón, bota, porque nada bueno te va a traer. En Jonatán vemos que él cede su lugar, que por derecho humano le correspondía. Sin embargo, él vio que David fue el ungido de Jehová. Así que amigos, estamos extrayendo lecciones importantes de la vida de David. Pero ahora sí yo quisiera centrarme en este texto clave que vamos a meditar en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el capítulo 26 del primer libro de Samuel, y vamos a leer en los versículos 1 en adelante. La palabra de Dios afirma lo siguiente: vinieron los zifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Como te decía, amigo, amiga, David fue perseguido por mucho tiempo por el rey Saúl. Quería matarlo para que él no pueda ascender al trono. Bueno, en el versículo 5 declara lo siguiente: y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: yo descenderé contigo. Versículo 7 dice lo siguiente: David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Versículo 9. Y David respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Versículo 10. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla, perezca. Y versículo 11 dice: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué te parece en estos textos que acabamos de leer? Una experiencia sin duda alguna que nos da una gran lección. A pesar de que David fuese perseguido a muerte por Saúl, David reconoce que Saúl fue en algún momento el ungido de Jehová.
Saúl fue el primer rey de Israel. Dios había provisto de este rey. Cuando David dice, yo no quiero matarlo, porque él es el ungido de Jehová, David reconocía que David había sido en su momento elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel. Amigo, amiga, ¿cuántas veces nosotros nos hierve a veces la sangre, como decimos, ¿no? Y a veces queremos sacar y despotricamos y a veces hacemos lo posible para sacar a quien está en este momento de pronto en una empresa o está como director o como tu gerente o como supervisor. Pero mira lo que David reconoce, que aún a pesar de que Saúl lo perseguía, David nunca tuvo la intención de hacerle daño a Saúl. En lecciones anteriores habíamos aprendido que Jesús dejó una gran lección, que debemos amar a nuestros enemigos. Y aquí vemos reflejado en la vida y en la experiencia de David, que David amaba a su enemigo, no buscaba su mal. David tuvo cualquiera otra persona en su lugar hubiera cometido y se hubiera deshecho de su enemigo. Pero David no hizo eso. David reconoce, tiene temor, porque Jehová en algún momento eligió a este rey. Y será el Señor quien también quite a este rey. Por eso dice David, no sea yo quien lo quite, el Señor hará. Y vemos que hasta aquí David está esperando, ¿te das cuenta? David no asciende al trono de inmediato. Continuamos con esta segunda parte de esta experiencia que ocurre en el campamento, en la cual está Saúl, su general, y los demás soldados están pasando esa noche, y no se dieron cuenta que David y uno de sus soldados habían ido como espías hacia el campamento. Llevó David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo, y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. En otras palabras, amigos, David se llevó la lanza y la vasija y decía, mira, yo tengo acá estas cosas. ¿Cómo ustedes, siendo soldados, no han cuidado al rey? Sin duda alguna aquí David nos da muestras y nos enseña grandes valores. Yo sé que de pronto, hasta este momento, tú dirás, ¿qué puedo sacar de esta lección, de esta lección, este incidente o este pasaje de la Biblia, de la vida de David? ¿Sabes? Detrás de todo esto hay grandes principios, valores. En todo momento David respeta la autoridad. Sabe que esta persona ha sido elegido por Dios en su momento, a pesar de que este rey lo persigue hasta a morir. Sin embargo, David sabe que un momento llegará para que él ascienda al trono. Sin embargo, está en una época, en una etapa en la que de pronto tiene que ser perseguido. Pero llegará el momento en que el Señor lo eleve al trono. Pero en este momento no era ese momento.
Ahora David da grandes lecciones para con el rey y para con el general y para con sus guardaespaldas, que debían estar velando, cuidando al rey. Sin embargo, pasó una negligencia y se durmieron. Ahora bien, amigo y amiga, entramos a la parte final de este repaso del día de hoy. El título que tenemos hoy es el siguiente: David, una lección objetiva sobre la espera. Así que vayamos a lo que la Escritura dice en la última parte de este texto que estamos leyendo. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Dice: Y he aquí, cuando tu vida ha sido estimada preciosa a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y el versículo 25 dice: Y dijo Saúl a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Fue este momento entonces en la que el rey Saúl había permitido y había dejado esa lamentable empresa en que él había iniciado para poder matar a David. Al analizar todo el trayecto de David hasta el trono, quizás podríamos resumirlo en una frase corta: no eches mano de lo que Dios aún no te dio. Te lo repito: no eches mano de lo que Dios aún no te dio. Los dones que Dios siempre se reciben mejor de su mano y a su tiempo. Esto puede requerir mucho tiempo de espera. Los brotes de soja pueden crecer literalmente en cuestión de horas, mientras que un roble tardará muchos años. Pero después, cuando lleguen los vientos fuertes, no arrancarán el árbol de raíz. Amigo y amiga, yo sé que de pronto, en esta ocasión, más de uno nos hemos ido identificando con la vida de David. No eches mano de lo que el Señor aún no te da. Espera, sepa esperar. Pero yo quiero, ya, necesito. Tranquilo, no te angusties. No tengas ansias, no te preocupes de algo que de pronto va a suceder a futuro. ¿Cuánta gente hoy gasta tomando píldoras, pastillas, porque se sobreestresan, se preocupan exageradamente? Sin embargo, los estudios dicen que de todo el 100% de las preocupaciones solo ocurre el 10%. El otro 90% fueron fantasías y fueron especulaciones. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos preocupados, estresados. Es necesario en momentos, sí, pero no tener una vida constante de ansiedad, de preocupación. ¿Cuánta gente hoy por hoy está medicada para poder sobreponerse ante estas circunstancias? Yo no digo que nunca vamos a pasar problemas. Vamos a pasar problemas, pero la palabra de Dios nos dice: aunque andes por valle de la muerte, no temeré temor alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo 23. Y así como estos, hay muchas promesas en la Biblia, amigo y amiga. Terminamos este repaso del día de hoy invitándote, haciéndote la invitación correspondiente. Si tú sientes el día de hoy el llamado de Dios en tu vida, acéptale. Entrega tu vida a Él para que las cosas sean diferentes. Si hasta aquí has intentado hacer la vida a tu manera de vivir, pues, y no te ha ido bien, pues dale la oportunidad a Dios. Él te ama, Él vino al mundo para rescatarnos. Así que esperemos con ansias, esperemos con actitud positiva hasta que Cristo venga por segunda vez. Que Dios te bendiga y te acompañe, y como siempre decimos, lleva un cántico en tu corazón y un versículo de la Biblia para que puedas hacerle frente ante las acechanzas del enemigo, ya que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor te bendiga y te acompañe.